Papá, cuéntame la historia de Pau sin tiempo. ¿Otra vez? Sí. Pero si te la sabes de memoria. Por favor. Está bien. A ver, ¿cómo empezaba? Había una vez un hombre que no sabía disfrutar de su tiempo libre, ya que de hecho no tenía. Pau sin tiempo, así le llamaban. Un buen día, decidió cambiar el estrés de la gran ciudad por el sosiego de la vida en el campo, donde igualmente se seguía estresando. Tenía todo lo que cualquiera pudiera desear, pero no lo sabía aprovechar. Se pasaba el día escribiendo sin parar, para satisfacer las necesidades de sus lectores, desatendiendo las de sus seres más queridos. La mujer de Pau sin tiempo, que antaño había sido la chica más alegre y bonita del lugar, se había convertido en una mujer esquiva y malcarada desde que los médicos le diagnosticaron la enfermedad de la tristeza, de la que nada sabían, pero que no dudaban en tratar. A ver, estaba caliente. ¿Estás aquí? Menos mal que hoy le vas a preparar tú la cena. Paz, no empecemos. Y así día tras día. ¿Tiene fiebre? No, pero ya sabes que por la noche siempre hay más posibilidades de que le suba. ¿Qué es eso? ¿Una guerra preventiva contra tu propia hija? ¿O qué? No te sarcasmo, Pau. Solamente Dalsy, de que estuviese dándole arsénico. Dale, sí. Ahora la sarcástica, listo. Para eso hacen los medicamentos, Pau. Pero como a ti no te gusta vivir en el progreso, si por ti fuese, todavía viviríamos en el siglo XIX. Ya está bien. Pero ¿sabes una cosa? En el siglo XIX la gente se moría con un simple resfriado. ¿Es eso lo que quieres para tu hija? No, lo que no quiero es que nuestra hija se convierta en una drogadicta como él. Dilo. Dilo, no te cortes. Por favor, no hagas como si te supiese mal. Será mejor que me lleve a la niña a dormir. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Seguro que no te duele nada? No, estoy bien. No. El cuento. Ay, Liz, hoy no puedo, no tengo tiempo. Mañana, ¿vale? Siempre dice lo mismo. Ya. Pero es que hoy no puedo. Mañana te lo leo seguro. Venga. Ahora toca dormir. Venga. Duerme bien. ¿Ya? Buenas noches.
¿Ya estás aquí? Y seguro que hoy no le has leído el cuento. Y tú tampoco deberías beber tanto. Me siento muy sola aquí. Ya no soporto estar más tiempo aquí. Tan alejada de todo y de todos. Oye, mira, siempre estás igual. Al principio todo te parecía muy bonito y al final siempre te cansas. Te recuerdo que fuiste tú quien decidiste prescindir de Sonia. Me lo vas a estar echando en cara toda la vida. Sabes que no me fiaba de ella. Y que Liz siempre estaba enferma. ¿Y ahora no lo está? ¿Qué estás insinuando? No sé, lo que a ti te parezca. No deberías beber tanto. Y tampoco deberías pintar estos cuadros que pintas, te lo recuerdo. Pues por lo menos estos cuadros que pinto son lo único que me hacen sentir viva. Pues te recuerdo que tienes una hija y un marido. ¿De acuerdo? Un marido ausente. Basta ya, basta. Paz. Paz, tomas demasiados medicamentos y no todos bajo prescripción médica, tú lo sabes. No me gusta lo que estás haciendo con Liz. No me gusta que tome una pastilla cada vez que tú tomas una. Por favor. ¿Por qué siempre tienes que ser tan hiriente? Además, esta mañana todavía tenía fiebre. Déjalo ya, basta. Las pastillas te anulan, los medicamentos hacen que no seas tú. Bebes demasiado. Basta ya, Paz. Venga, olvidemos todo esto y vámonos a cenar de una vez. No. ¿No hay cena? No hay cena, ¿no? ¿Ves por qué te lo digo? Y así, día tras día, la relación de Pau sin tiempo con su mujer se fue resquebrajando. Todo lo que en otros tiempos les unía, hasta el amor por su hija, fue deshilachándose poco a poco. Hasta que una fría y ventosa noche del mes de diciembre, Oye, Paz, pensaba que tendrías la decencia de venir a la entrega de premios, pero veo que... déjalo. No me esperes a cenar.
Durante meses, la vida de Pau sin tiempo no fue más que oscuridad. Oscuridad y silencio. Y un punzante dolor que le desgarraba el alma. Su inspiración desapareció el mismo día que lo hizo su hija. Su nuevo mundo, además de oscuro, era un mundo en el que no existían las palabras, ya que carecían de significado. ¿Y qué hizo Pau sin tiempo? Desaparecer. Desaparecer literalmente. Hacía mucho que Pau sin tiempo no escuchaba ninguna voz, ni tan solo la de su conciencia. Pero ese día, en la que había sido la habitación de su hija, escuchó una que nunca se hubiera imaginado. La voz le hablaba en un lenguaje que no conocía, pero que, extrañamente, comprendía. Era la casa quien le hablaba. Qué bonito está Montserrat en los días claros. ¿Te gusta? Mucho. Vale, ve frenando porque aquí en ese cartelito a la izquierda. ¿Aquí? Aquí, sí. Gira. Ven por aquí. ¿Qué te parece? ¿No querías un sitio tranquilo para escribir? Pues... ¿Que no me dices nada? ¿Y todo esto es nuestro? Sí. Y no veas lo que me ha costado conseguirla, ¿eh? Eres una caja de sorpresas. Mi amor. Bueno, pues este será el hogar de Liz. ¿Entramos, no? Sí.
Sí, claro. Y como el tiempo lo cura todo, tuvieron otra hija, que por justicia le llamaron Esperanza. Como yo. Sí, como tú. Y esta es la historia de Pau sin tiempo. Venga, y ahora a dormir. Ya. Papá, ¿por qué los personajes de la historia son como nosotros? Pues no sé, hija. Tal vez es para que la gente vea que esta historia le puede pasar a cualquiera. Incluso también a nosotros. ¿Mm? Venga, y ahora sí a dormir, ¿eh? Cariño, va. Buenas noches. Buenas noches, papá. Te quiero mucho, mucho. Yo también, princesa. Tienes que contarle siempre la misma historia. Algún día le ayudará a digerir la verdad. Como a mí. ¿Tiene garganta? ¿Aún te duele? Tómate algo, ¿no? Sí. Estaba pensando en eso ahora mismo. Me voy a tomar un vasito de leche caliente con miel. Bueno, y si me quieres hacer un masajito. ¿Vamos a ver una peli? Vale. ¿Dónde tienes que escribir? ¿Sabes? Creo que me tomaré unos días de descanso. Igual el que tiene que tomarse algo eres tú. Qué raro. Venga, vamos. ¿Qué quieres picar para la peli? Cacahuetes, palomitas.